Continuamos en esta mañana de Junto a Vos. Estamos ahora con una nueva invitada. Estamos con la presencia de Karina Rodríguez, concejala del Partido Justicialista. Obviamente en nuestro honorable Consejo Deliberante de Lobería. Ha sido también funcionaria y otras responsabilidades a lo largo de su historia política. ¿Cómo estás, Karina? Bienvenida. ¿Cómo estás? Buenos días, Juan. Buenos días a los dos, que estamos en esta mesa tan linda de mañana, tomando un mate y tratando de reflexionar desde nuestro lugar de representante con cierta representación política en esta comunidad y con algo de historia en lo que es nuestro espacio, nuestro movimiento. Así que, en estos días tan importantes, ¿no? Sí. Para el país, tan complicados, pero también que sin dudas son un quiebre en la historia, ¿no? Un hito muy importante hacia adelante en la historia de nuestro país. ¿Vos lo ves así como que esto puede llegar a ser un punto de quiebre, un giro en algún sentido? Mirá, esto no escribe más que un hilo de la historia, obviamente, de proscripciones y detenciones del peronismo, del cual estamos acostumbrados. Uh-huh. Ayer leía esto de que es real, que incluso hasta familias puede haber gente que ha participado a distintas proscripciones dentro del peronismo y que la hemos ido viendo de una u otra manera a lo largo de la historia de la que uno pudo vivir. Uh-huh. O de la que uno pudo leer. Sí, esto es sin dudas una anécdota que nos había llegado de algún modo y lo rescatamos, sí, ahí en la visión editorial. Sí. Exacto. Y lo que ha intentado hacer esta historia de proscripciones y de extensiones es interrumpir todas aquellas luchas populares. Esto, uh-huh, no cabe dudas. Se dan en ese contexto y siempre por esos intereses que son supremos o son quienes los ejercen el poder real, que siempre hablamos del país, y esos intereses económicos que sin dudas son los que mueven los hilos en el fondo de todo esto, ¿no? Y cuando, uh-huh, hay gobiernos que se plantan sobre esto y que han podido desarrollar proyectos de país sobre esto, en algún momento esto se paga. Uh-huh. Y el peronismo de esto tiene mucha experiencia. Sacaron un comunicado conjunto, los bloques de consejeros escolares, concejales, el partido también justicialista, están todos los sectores con esta misma visión, ¿no? De Exacto. Que no es solamente un fallo judicial, sino una persecución. Político. Obviamente esto, sabemos que desde el peronismo, no solo a nivel nacional, provincial, local, hay espacios, tenemos diferencias, que si bien, como en todas las fuerzas, porque además nuestro movimiento es un movimiento amplio, un movimiento que si bien tiene una movilidad constante, tenemos nuestras diferencias, pero sí también tenemos nuestros liderazgos. Uh-huh. Y liderazgos que incluso son destacados desde fuerzas opositoras. A ver, yo digo, en estos días pensaba, ojalá algún día otras fuerzas políticas tengan como nosotros ese sentimiento hacia los líderes, ¿no? O hacia un líder, porque realmente es lo que nos unifica. Y eso hoy nos unifica. Más allá del espacio en el que estamos, obviamente Cristina es y ha sido nuestra líder durante mucho tiempo. Ha levantado las banderas del peronismo. Creemos que ha sido la representación más clara de un gobierno peronista, el que se hizo durante nuestra década ganada, de la cual no me cabe dudas. Así que obviamente hoy estamos todos consternados de la misma manera, pero también en lucha y con un desafío muy importante hacia adelante. Porque sin duda tiene que ser y debe apelar a que sea un momento de quiebre para todos nosotros. En su momento, yo recuerdo que una de las visiones o de las cosas que se decía entre aquellos que, o militaban o defendían a Cristina Fernández o a Néstor Kirchner, era que en general las críticas eran más por las cosas que estaban haciendo bien que por las cosas que estaban haciendo mal. Por ejemplo, asignación universal por hijo y demás. ¿Vos creés que en este caso también es eso? Porque hay quien dice, pero Cristina se iba a hacer
candidata legislativa en la tercera sección, que que siempre gana el peronismo, en realidad no influye tanto en el panorama de estas elecciones, en el año electoral. Digo, que vos pensás, digamos, que efectivamente hay una persecución por peso de representación o cómo ves el panorama. No, yo creo que, bueno, lo de Cristina era todo un mensaje, era incorporarse y estar dentro de la propuesta electoral de este año. Cristina ha pasado por absolutamente todos los cargos y, como ella bien dijo, podía ser candidata a una sección electoral y tenía la misma dignidad que ha tenido durante todo su proceso y su participación política. Yo creo que esto, a ver, una de las cosas que más me llamaron la atención estos días, sabíamos que esto podía ocurrir, sabíamos que estaba latente. Yo lo que jamás creí, honestamente te digo, que esto se iba a dar este día martes, cuando estaba preanunciado de semejante y presionado de semejante forma desde los medios. Habíamos conversado recién un poquito más temprano. Pensamos que hubiera sido tan alevoso. Justamente Pifano decía que mantenía también una cierta mirada de que quizá no podía no suceder, sí. Al menos del modo que sucedió. Sí, exactamente. Eso no me cabe dudas, y yo creo que detrás de eso hay un mensaje que es el de debilitarnos, precisamente debilitarnos. Ahora, hay contradicciones porque se supone que nosotros hacia afuera ya estábamos debilitados, nosotros ya no éramos opción, nosotros vinieron a destruirnos, ¿no? Como siempre en la historia han querido destruirnos, pero tuvieron que llegar a este golpe de gracia con el cual se supone que nos terminaban de destruir, y lejos de eso nos reconvierte. O sea, a ver, esta cuestión y esta capacidad que tenemos han logrado quizás lo que no se habían propuesto. Esto se está viendo estos días, esta espontaneidad de la gente de salir y esa necesidad de estar en la calle. Yo he escuchado a gente que dice: es la primera vez que salgo porque necesito expresarme, porque además venimos de una presión social muy fuerte en estos últimos tiempos, en el cual necesitan manifestarse los jubilados por los derechos que están perdiendo, la salud pública por los derechos que están perdiendo, los chicos de las universidades por los derechos que se están perdiendo. Y creo que esto es como que termina siendo otra gota que termina de rebasar un vaso, o empieza a que se rebalse, y ayuda a esto que hacia nosotros nos apela, como decía hoy, esto de pensar, bueno, tenemos que ser una opción, tenemos que pensar en un proyecto alternativo, tenemos que pensar en este ciclo tan virtuoso que fue el kirchnerismo, en donde vos nombrabas la AUH, y podemos nombrar tantas acciones, leyes desde que pensó en las diversidades, desde lo que fue el matrimonio igualitario. Podemos pensar en leyes que pensó en la empleada doméstica y en las amas de casa, en las que muchos tenemos hoy en nuestra casa o en nuestra familia, madres, tías, abuelas, que podemos decir tienen por lo menos un ingreso con una obra social como es PAMI, que si no, sinceramente no sé de qué podrían llegar a vivir, ¿no? Y el día de mañana una jubilación. Y una jubilación, cosas que hoy se están cortando y cercenando. Bueno, ni hablemos de la reestatización de aerolíneas, nuestra línea de bandera, YPF, con lo que hoy significa con vaca muerta, cosa que de hoy no se discute, cuando este gobierno vino también para ir contra YPF. Por lo tanto, yo creo que fue un ciclo absolutamente virtuoso, pero por supuesto no fue perfecto. Ningún gobierno es perfecto, todos tienen muchas fallas, y bueno, y creo que de esto se trata. Bueno, ¿cómo reestructuramos este proyecto? ¿Qué pasó después de eso? ¿Qué vinimos a proponer nosotros en un gobierno en el que ni nosotros como peronistas estuvimos de acuerdo en tantas cosas, en el último gobierno, nuestras grandes fallas, nuestros problemas con la economía, nuestra situación ante la inflación? Sí, de algún modo. ¿Cómo nos paramos hasta este nuevo desafío que hoy nos lleva a entender que hay cosas que la población seguramente quiere? Lo que por ahí, no sé si se esperaban, era que con el sufrimiento y el recorte y el ajuste de la gente que más lo necesita. Y creo que ahí está nuestra mirada, ¿no? Bien.
Bien. Y vos, ¿cómo imaginas? O sea, sabemos que estamos en un año sumamente complejo, digo. Tenemos por un lado obviamente las cuestiones económicas, marcábamos recién que el gobierno ahora hizo una operación financiera, una nueva deuda de 2.000 millones de dólares para las reservas, que parece que siempre son escasas, a pesar de todas las formas que han intentado de captar dólares. Año electoral, que con elecciones en la provincia el 7 de septiembre, en algún momento llegué a ver algún titular que se estaba hablando, a ver si se movía o no la fecha. Bueno, el fallo de Cristina, digo, es un año políticamente bastante complejo y, bueno, se suma siempre la realidad cotidiana de cada uno, ¿no? Vos, ¿cómo imaginás no sé, el movimiento del peronismo? ¿Vos ves que esto realmente va a terminar como abroquelando al menos una opción, algo cercano a la unidad? Yo creo que tenemos que sentarnos, mirar lo que está ocurriendo, podernos analizar, entender todo aquello que tenemos en común, primero y principal, ¿no? ¿Qué nos une? Porque estamos dentro de un mismo movimiento todos, y cuáles son esas diferencias tan insalvables que nos lleva a pensar en que no podemos ser una opción o un proyecto o tener un proyecto en común. Creo que es necesario, creo que a las vistas está en nuestra ciudad. O sea, yo miro hacia adelante, soy concejal de un bloque, el bloque creo que más pequeño de la historia del peronismo en Lobería. Honestamente miro hacia adelante y me gustaría en diciembre mirar al costado y encontrarme con varios compañeros que podamos levantar la voz desde un bloque, teniendo la mirada diferencial a lo que nos propone este gobierno local, del cual, por supuesto, tenemos muchas cosas en las que estamos de acuerdo, pero también tenemos disidencias en las cuales desde nuestro bloque las podemos mostrar, podemos tener un poco más de fuerza ante determinadas situaciones en las que hoy definitivamente, más que levantar la voz, no podemos hacer nada, y sí acompañar al vecino desde otro lugar, ¿no? Para gestionar, para ayudar a solucionar un problema, porque tenés la posibilidad siendo concejal, pero a la hora de la verdad, para legislar es muy difícil, para sacar una ordenanza es muy difícil. Entonces yo honestamente miro hacia adelante y deseo un bloque que tenga más integrantes, que tengamos más fuerza, que nos unamos a trabajar juntos para ir construyendo este proyecto de país, de provincia y de municipio. Yo creo mucho en los proyectos colectivos. Yo creo que los 10 años que nosotros vivimos con Néstor, con Cristina, con Hugo en Lobería, en el cual teníamos una mirada de proyecto colectivo. Está bueno defender tu tierra, tu terruño, tu ciudad, pero creo mucho en eso, en los proyectos coherentes, en los proyectos en los que vos levantás un teléfono y sabés que primero hablas el mismo idioma, sabés que destinan los recursos a las mismas miradas que uno puede tener, y creo que eso es lo que nos ayuda, y para eso tenemos que trabajar. Es difícil a veces dejar de lado diferencias, no es fácil, en los pueblos se nota más. Claramente. No es magia decir nos unimos, no es magia, es un trabajo de militancia también. Y creo que ese es el desafío que tenemos hacia adelante. Quizá también hay que pensar en los egos propios, en mirarnos hacia adentro, en quienes tenemos ganas o no de apostar en seguir en la política y en seguir apostando por un proyecto, y dar espacio a las nuevas generaciones que están empujando de abajo y están buscando y están mirándonos. Y ese es el desafío. Hay algunos que ya hemos hecho bastante y creo que tenemos que ayudar a que esa gente empiece a participar y del cual seguramente tenemos tantas cosas en común. Así que creo que ese es el desafío que hoy se nos plantea, mirándonos hacia acá, ¿no? Hacia lo más chiquito y las cosas que podemos manejar, Juan. Nosotros no podemos definir las cuestiones provinciales ni nacionales, pero sí las locales, y también
que las demandas surjan de abajo hacia arriba son importantes, ojo. Sin duda. Karina, te agradezco la verdad el tiempo que te acerques, bueno, también para hablar de un tema que la verdad que a todos los peronistas seguramente estamos, pero yo estoy hablando quizás de un lugar quizás más neutro en este caso, ¿no? Pero bueno, afectados, por supuesto. Querías, por ahí, como para cerrar alguna reflexión, vos dijiste recién, acercar a los jóvenes, acercar gente nueva. Uh-huh. Había durante bastante tiempo circulando quizá esta crítica a la juventud a partir de la elección de Milei, con hay que reconocerlo, importante porcentaje del voto joven y toda la dinámica de las redes y demás. ¿Vos ves que hay otro espacio para jóvenes, que los jóvenes también están con otro tipo de intereses? Sí. Sí, en un momento realmente uno se puso a pensar, Cristina lo decía la otra vez, tenemos que repensar nuestra educación, tenemos que repensar cómo enseñamos historia incluso, ¿no? No solo desde la educación pública, sino también desde cada uno de nosotros, desde nuestras familias. Nosotros por ahí nos rodeamos de jóvenes un poquito más empoderados de la política, porque por una cuestión de historia uno puede mirar a sus hijos y decir, y sí, ellos han estado muy politizados y tienen una mirada que incluso hasta pueden pensar diferente, ¿no? Pero por lo menos críticamente, y eso es lo que uno demanda, ¿no? Esa juventud crítica. Yo entiendo, y por supuesto no juzgo a la juventud que eligió otra cosa. Hubo gente que fue inteligente en tomar la tecnología y otros medios de comunicación de los cuales los chicos estaban valiendo, y quizá nosotros, los más grandes, no nos estábamos dando cuenta de la penetración y de la influencia que eso tuvo. Y llegamos a donde llegamos, a la inmediatez, a las soluciones fáciles, al individualismo. Pero hay otra parte de la juventud que no piensa lo mismo y vuelve a surgir y los vuelvo a escuchar, y eso me alegra muchísimo. Yo no dudo que algo de la semilla que se ha ido sembrando durante estos años todavía está y todavía falta germinar. Y creo que ese es el espacio que nosotros tenemos que apoyar y tenemos que acompañar. Porque ¿sabes qué pasa? Yo creo que nuestro país hoy es bastante menos justo que hace unos años. Y realmente uno desea un país más justo, ni más ni menos. Incluso te digo, justo con nuestra idea o justo con otra idea que se pueda asemejar, pero un poco más justo. Lo de hoy realmente no es un país justo, y lo que es peor, no es una democracia como la que nosotros creíamos, es una democracia débil. Es una democracia débil como se ve en muchas partes del mundo, y eso es lo que asusta. Y en eso tenemos que empoderar a la juventud, en la importancia de la democracia, no con la mirada nuestra que vivimos una parte de la historia que ellos no vivieron, pero sí al menos que entiendan lo que significa con todo lo que hoy nos está ocurriendo. Esto tiene que ver con democracias débiles también. Así que cuando pedimos justicia, algo que quería decir, yo creo que hay una parte de la sociedad hoy que cree que la justicia es más justa. Pero hay otra gran parte de la sociedad que cree que la justicia no es tan justa. Para que la justicia sea justa, hoy juzgó a Cristina. Yo espero que con la misma vara se juzguen todas las causas que están archivadas hacia Macri, por ejemplo. Entonces, el día que tengamos la justicia que sea un poco más justa en sus balanzas, quizá todos vamos a creer más en la justicia. Y la justicia es parte de la democracia. Y parte hoy de esta democracia débil que vivimos. Así que nada, invitar a todos aquellos que quieran acompañarnos desde este lugar para poder ayudar a que esta democracia no se debilite y que sea cada vez más fuerte, porque es lo que nos va a sostener. Muchísimas gracias. Gracias, Juan. Estábamos entonces conversando con Karina Rodríguez, concejal del Partido Justicialista de Lobería, sobre la situación actual y el panorama político que se abre a raíz de la ratificación que hizo la Corte Suprema de las condenas a Cristina Fernández de Kirchner.